Muy bien, vamos a seguir derivando. En las derivadas de estas páginas y sucesivas vamos a ir aplicando el resto de fórmulas y demás, pero sobre todo vamos a empezar a tener que ir arreglando cosas después de derivar, simplificando, juntando y escribiendo las cosas de la manera más bonita posible, ¿de acuerdo? En estas fórmulas ya hay que empezar a trabajar. Entonces vamos a empezar. La primera, esta es fácil de derivar, voy a derivar directamente, no hay que hacer cambios aquí ni nada. Entonces es 3 por el seno de x, que va a ser 3 por, y la derivada del seno de x, que es el coseno de x, y ahora menos 2 coseno de x, que es menos 2 por, ese número que multiplica se queda igual, y la derivada del coseno es el menos seno de x. Y ahora sí que voy a apañar. Aquí se puede apañar poco, pero por ejemplo, este 3 por coseno de x se quedará 3 por coseno de x, pero este menos 2 por el menos seno de x, pues menos por menos va a ser más. Y lo que me va a quedar va a ser 3 coseno de x más 2 veces el seno de x, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer la segunda. La segunda es 4 por tangente de x más elevado a x. Ese 4 por se va a quedar igual. Y ahora la derivada de la tangente tiene dos posibles opciones. Yo lo voy a hacer siempre que tengo que la tangente está multiplicándose por algo, yo suelo utilizar la de 1 partido el coseno al cuadrado, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que voy a poner es, la derivada de la tangente es 1 partido el coseno al cuadrado de x más, y la derivada de e elevado a x, recordad que elevado a x es la única función cuya derivada es ella misma. Y ahora voy a ordenar un poquito, este 4 partido 1 lo voy a operar en forma de fracción, y me queda 4 partido el coseno al cuadrado de x más e elevado a x. Aquí podría igualar denominadores y tal, pero no voy a hacerlo. La siguiente es el primer ejemplo que tenemos de multiplicación de funciones. Aquí tengo dos funciones multiplicadas, x y logaritmo neperiano de x. F por g es lo que pone aquí. Si miráis la fórmula, yo os dije que la derivada de f por g es f', la derivada del primero, por el segundo sin derivar, g de x, tal cual, y luego más el primero sin derivar, f de x, por la derivada del segundo, por g' de x. Entonces vamos a aplicar la fórmula literalmente. Entonces la fórmula es derivada del primero, derivada de x, la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada del segundo. Y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. ¿Vale? Fijaos que esto viene de derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora voy a operar aquí, que realmente puedo hacer poquito, 1 por lo que sea es lo que sea, logaritmo neperiano de x, y aquí aplicando fracciones es x partido de x, que es 1. Y aquí tengo que ir con cuidado, ¿vale? Porque aquí habría gente que pensaría que podría ser esto, y no es esto, porque este 1 está total y absolutamente fuera del logaritmo neperiano. Entonces, para evitar que la gente se confunda, lo que se suele hacer es que en lo que va en el logaritmo neperiano o se pone entre paréntesis todo el rato para que se vea lo que es, o directamente se pone todo lo demás, se pone delante en vez de detrás. Lo más habitual es hacer esto. En vez de poner el logaritmo neperiano de x más 1, lo que hago es que pongo el 1 delante. Y ahora vamos a hacer la de abajo. La de abajo es, una vez más, es aplicar la misma fórmula. X derivada del primero, 1, por el segundo, que es elevado a x, sin derivar, más el primero, que es x, sin derivar, por la derivada del segundo, la derivada de elevado a x, es elevado a x. Y aquí, como tengo dos sumandos, uno con elevado a x y otro con elevado a x, lo que voy a hacer para apañarlo es saco factor común de elevado a x. Y así me queda, de aquí saco elevado a x y me queda el 1, entonces me queda aquí el 1, más de aquí saco el elevado a x, me queda la x, me queda 1 más x, ¿de acuerdo? Os vuelvo a recordar que esto ha venido de hacer f' por g más f por g', que es la fórmula de la derivada de la multiplicación. Muy bien, seguimos. Aquí vuelvo a utilizar la derivada del producto de la multiplicación. Aquí f va a ser x al cuadrado más 1 y g va a ser el seno. Entonces, derivada, pues al derivar es derivada de la primera. La derivada de f es 2x más 0, y esto es f' por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, y la derivada del seno es el coseno.
Y ahora voy a arreglar, y aquí no voy a arreglar mucho, este 2x más 0 del principio se va a quedar en 2x a secas, y el segundo término lo voy a dejar tal cual, sin tocarlo, que no hace falta, ¿vale? Podría quitar este paréntesis y que me quedara más x al cuadrado por el coseno de x más el coseno de x, ¿vale? Pero, bueno, no sé, no me acaba de gustar. Siempre tiendo a pensar que la mejor manera de dejar el resultado es la manera que sea después más fácil de derivar. Y esto, si lo tuviera que derivar, me queda más sencillo derivar esto que esto. Entonces yo preferiría esta segunda opción, ¿vale? Pero bueno, esto ya para gustos, colores. Aquí lo mismo, esta es f, esta es g, y voy a aplicar la fórmula de la multiplicación. Entonces es derivada del primero, que es la exponencial es ella misma, por el logaritmo neperiano del número que ejerza de base, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Y aquí yo voy a utilizar, mira, por variar voy a utilizar 1 más la tangente al cuadrado de x, ¿vale? Y ahora, como aquí, a ver qué limpieza puedo hacer aquí. Pues aquí veo, por ejemplo, que tengo 2x en todas partes. Entonces lo que voy a hacer es sacar 2x factor común. Y aquí en el primer término me queda el logaritmo de 2, que es un número, sea el que sea, por la tangente de x, más, y aquí me queda, y puedo quitar este paréntesis, 1 más tangente de x al cuadrado. Y como esto se parece casi a un polinomio, pero donde la letra en vez de x es tangente de x, lo voy a ordenar por el grado de la tangente de x. Y voy a poner 2x por la tangente al cuadrado de x más logaritmo neperiano de 2 por la tangente de x más 1. Así que parezca un polinomio. ¿Vale? Muy bien. La última, el paréntesis realmente no me haría falta. Lo que tengo es una función y luego una resta, y aquí tengo dos funciones multiplicadas. Entonces lo que voy a hacer es que, como tengo la resta, cada una la derivo por su lado. Pero esta segunda, que resto, es una multiplicación y tendré que aplicar la fórmula de la multiplicación. Entonces lo que me queda es, derivo la primera. La primera es x al cuadrado, derivada 2x. Y ahora le resto la derivada que viene ahora. Y como la derivada que viene ahora es larga, la voy a poner toda entre paréntesis. Y ahora derivo. Como es una multiplicación, voy a aplicar la fórmula de la multiplicación. F será x partido 3 y g será elevado a x. Entonces es derivada del primero, que es un tercio, por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada del segundo, que coincide que es ella misma. ¿Vale? Y ahora voy a quitar paréntesis. Y me queda 2x menos e de x partido 3, que voy a operar, y este menos también afecta al segundo término. Y por lo tanto me quedará menos x por e elevado a x partido 3. ¿Vale? Esto es una manera de escribirlo de la manera más desarrollada. Si queréis sacar factor común, es que no se puede sacar factor común de todo, pero podríamos sacar factor común en la segunda parte, por ejemplo, de menos e elevado a x partido 3, y me quedaría 1 más x, ¿vale? Fijaos que los menos, estos dos menos, son este de aquí fuera. Si multiplicas, se te queda. Yo prefiero esta manera, que está más desarrolladito, pero yo qué sé, para gustos lo he dicho, cada uno que elija lo que quiera. Venga, aquí, toda esta va a ser f y esta va a ser g, y voy a aplicar la fórmula de la multiplicación. Entonces la derivada es derivada de la primera, derivada de f, que es, como es grande, pongo paréntesis, 3x al cuadrado menos 2 por 1 más 0, que ya no lo voy a poner porque me ahorro el camino, por la segunda sin derivar, más la primera tal cual, por la derivada de la segunda, que es el menos seno. Y aquí lo que voy a hacer, voy a hacer poquito. El primer término se me queda igual. Aquí desarrollar, quitar paréntesis, es el horror porque te quedan senos y cosenos por todas partes. Entonces lo voy a dejar agrupado, y la única cosa que sí que voy a hacer es que este más de aquí por este menos de aquí lo voy a multiplicar y voy a poner menos x al cubo menos 2x más 1 por el seno. E incluso si quisierais, aunque yo no lo haría, pero si quisierais, podríais este menos de delante del paréntesis, meterlo dentro del polinomio. Y entonces me quedaría, en vez de menos, me quedaría más, pero me quedaría menos x al cubo más 2x menos 1. Pero bueno,
una vez más, esto creo que es sobrecomplicar las cosas. Yo encuentro que esto es lo más normal. Seguimos con la segunda. La segunda es una suma de cosas, entonces cada una se deriva independientemente de las demás. 3 elevado a x, derivada, la exponencial, la derivada es ella misma, por el logaritmo neperiano de la base, más logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 partido de x, menos, y el 1 partido de x lo voy a ver como x elevado a menos 1. Entonces me queda menos 1 que baja multiplicando y le resto un grado al exponente y me queda menos 1 menos 1 menos 2. Y ahora voy a apañar esta última parte, que esta última parte sí que se puede apañar, la resta no mucho. Entonces aquí, hasta aquí lo dejo igual, y aquí tengo este menos por este menos, que es más. El 1 por ni lo voy a poner, y el x elevado a menos 2 es 1 partido de x al cuadrado. Yo lo dejaría así, si queréis podéis igualar el denominador y tal, pero yo lo dejaría así, no me complicaría más la vida. Y la última de esta parte es muy parecida. Derivada de 2 elevado a x, 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de la base, más la derivada de un logaritmo que no es neperiano es 1 partido lo que tenga dentro del logaritmo, que en este caso es x, por 1 partido el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, que en este caso era 2, ¿vale? Es como logaritmo neperiano, es como si tuviéramos el logaritmo neperiano, pero añadiendo 1 partido el logaritmo neperiano de la base. Y esto yo la verdad es que a la hora de apañarlo lo veo mal, así que yo la única cosa que haría sería juntar estas dos fracciones en una, ¿vale? Y ya está. Muy bien, esta es una fiesta porque tengo una multiplicación, suma, y otra multiplicación. Entonces cada uno de estos dos sumandos, voy a tener que aplicar la fórmula de la multiplicación, ¿eh? Aquí tengo un f por g y otro f por otro g. Entonces voy a tener que aplicar la fórmula de la multiplicación 2 veces. Así que nada, paciencia y una caña. Derivo. Entonces, la primera parte, la primera suma, es derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora voy a derivar la segunda parte, sumada, y entonces es, ahora, derivada del primero, la derivada de 2x es 2 por 1, 2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora es mirar a ver aquí qué puedo limpiar, qué puedo limpiar, qué puedo limpiar. Bueno, pues por ejemplo, la verdad es que puedo limpiar poquete. Voy a poner aquí el e elevado a x, voy a sacar factor común en los primeros términos y me queda 2x más x al cuadrado. Este 2 por el logaritmo neperiano de x lo voy a dejar aquí. Y este 2x partido x, aquí le hago un 1 y lo junto, y lo que voy a hacer es que x con x me lo voy a cargar. Y entonces lo que me va a quedar al final es e elevado a x de 2x más x al cuadrado más 2 por el logaritmo neperiano de x más 2. Y para que la gente no se confunda y no se piense que este x se puede juntar con el más 2, que es mentira porque este x está dentro del logaritmo, pues una de dos. O pongo aquí un paréntesis precioso que se note, o lo que voy a hacer es que voy a poner el 2 delante, que me parece una solución mucho más fisna que poner un paréntesis ahí por todo el morro, que realmente no lo necesito, ¿vale? Y lo dejaría así, realmente. Muy bien, vamos a hacer la de abajo. La de abajo ya, primero, hay que mirar, porque si miráis, aquí evidentemente tengo un f por g, entonces seguramente que más de uno dirá, bueno, pues entonces ya estoy como en el ejercicio anterior. Pues no, amiguitos, porque esto de aquí, el logaritmo en base 3 de 5, es un número, y por lo tanto a la hora de derivar va a dar 0. Entonces al final lo que me queda es que solo tengo que derivar el primer término utilizando la fórmula de la multiplicación. Entonces es derivada del primero, que es la raíz de x, la derivada es 2 por la raíz, 1 partido de 2 por la raíz, por el segundo sin derivar, perdón, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esto poco se puede hacer por el primero, se puede dejar así, y el segundo se puede hacer poco. La única cosa que a lo mejor aquí sí que yo haría es igualar denominadores, que aquí al cual sí que lo haría, porque es relativamente fácil, porque tengo aquí
Aquí añado 2 raíz de x, entonces es añadir 2 raíz de x a lo que yo tengo que es raíz de x por el coseno de x. Aquí me queda solo el seno de x. Y esto me queda seno de x, que es lo que tengo en la primera. Y la segunda, este raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado, que se va y me queda x. Entonces me queda más 2 por, insisto, raíz de x al cuadrado, que es x, por el coseno de x. ¿Vale? Voy a poner aquí, para que no se me pierda nadie, que esto es la raíz de x al cuadrado, que es x, y por eso aquí lo que pongo es x. Y ahora sí, ahora vamos a empezar con la fiesta de verdad, que es la derivada de la división. La derivada de la división es un asco porque luego, normalmente después de hacerla, hay que limpiar muchísimo, ¿vale? Entonces cuesta mucho de hacer. Es posiblemente la que más cueste de hacer. Para que os acordéis, os recuerdo la fórmula. Si tengo f partido g, si derivo, si este es sí, la derivada es derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido el segundo tal cual al cuadrado. Y aquí el orden sí que es importante, ¿eh? En la derivada de la multiplicación, si cambias de orden no pasa nada, pero aquí sí que tienes que mantener ese orden. Entonces vamos a derivar. Ya os digo que la derivada de la división no es difícil, tú aplicas la fórmula, te la sabes, la aplicas y ya está, pero el problema es que luego tienes que limpiar mucho. Entonces, derivada del primero, como el numerador es 4x, la derivada es 4 por 1, 4. Por el de abajo, sin derivar, y cuidadín, porque este 4 tiene que multiplicar a todo lo de abajo, ¿vale? Por lo tanto, esto de abajo, para no olvidarme, lo voy a poner entre paréntesis. Sigo con la fórmula, menos el numerador, sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1 más 0, que es 1. Y todo esto lo dividiré entre x más 1 al cuadrado. Y esto voy a limpiar. Y para limpiar aquí voy a quitar paréntesis, a ver qué me queda. 4 por x más 4 por 1. Y luego tengo menos 4x por 1, que va a quedar menos 4x. Y aquí, consejo de amigo, como ya os he dicho varias veces, el denominador nunca se desarrolla, ¿eh? No me hagáis el cuadrado de la suma ni nada si está en el denominador. Si está en el numerador, sí, porque no suele quedar más remedio. Pero en el denominador no. Y es arriba, en el numerador, 4x menos 4x se va a 0 y me queda 4 partido x más 1 al cuadrado. Pues al final me ha quedado bien. Vamos con la segunda. Aplico la misma fórmula. Derivada del numerador, que es 2x menos 0, voy a poner 2x, por el denominador sin derivar, y como tiene varios términos, entre paréntesis, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2 por 1 más 0. Aquí me podría haber ahorrado y poner 2 directamente. Partido 2x más 2 al cuadrado. Vale, y entonces aquí me queda, voy a quitar paréntesis, el primero es 2x por 2x, 4x al cuadrado, 2x por 2, 4x, y aquí cuidadín con este menos, ¿vale? Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar 2 por el paréntesis y lo que me dé cambiado de signo. Entonces me queda 2x al cuadrado, cambiado de signo, menos 2x al cuadrado, y luego me queda 2 por menos 1, cambiado de signo, es decir, más 2. Y aquí, esto, de momento, aquí voy a hacer trampa, porque este 2x más 2, voy a sacar factor común del 2, y ahora voy a elevar al cuadrado, pero solamente el 2 que multiplica. Entonces me queda 2 al cuadrado por x más 1 al cuadrado, porque esto me da la impresión de que este 4 lo voy a poder simplificar con lo de arriba, porque hay mucho 2 en todas partes. Entonces, arriba me queda 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, más 4x más 2, y aquí me queda 2x al cuadrado más 4x más 2. Y todo esto lo puedo simplificar entre 2, porque como este 4 multiplica, lo divido entre 2 y ya está simplificado todo el denominador. Y me queda x al cuadrado más 2x más 1 partido 2 por x más 1 al cuadrado. Y estoy viendo, fíjate tú qué cosas. Sí que voy a desarrollar el cuadrado porque me estoy dando cuenta
de que es lo mismo. Esto es 2 por, y aplicando el cuadrado de la suma es x al cuadrado más 2x por 1 más 1 al cuadrado. Y si os fijáis, tengo lo mismo en el numerador y en este paréntesis, con lo cual lo puedo simplificar vilmente, rasca, rasca, y esto es 1/2. ¿Vale? Qué curioso. No, curioso no, porque desde el principio se podía, si hubiera empezado factorizando y simplificando, me hubiera quedado una función mucho más sencilla, de grado 1. Vamos con más divisiones, que esto es muy divertido. Venga, derivada del numerador, que en este caso es 1 más 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1 menos 0. Todo ello entre el denominador al cuadrado. Y ahora voy a quitar paréntesis. Esto es 1 por lo que sea, tal cual. X menos 2. Ahora, el otro es 1 por lo que sea, cambiado de signo. Entonces me queda menos x menos 1. Partido x menos 2 al cuadrado. Y aquí x y menos x que se va, y me queda menos 3 x menos 2 al cuadrado. Pues ya está, ya lo tengo. Incluso esto, aunque no haría falta, pero lo podríamos escribir así para que luego sea mucho más fácil de derivar y todo, si hiciera falta seguir derivando, que a veces va a hacer falta. Muy bien, seguimos aquí. Lo mismo, derivada de la división, derivada del numerador. La derivada del logaritmo neperiano es 1 partido x por el denominador sin derivar menos el logaritmo neperiano de x, que es la primera sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1. Y todo ello dividido entre el de abajo al cuadrado. Y fijaos que aquí me queda esta x que multiplica con esta x que divide, se van. Y me queda 1 menos el logaritmo neperiano de x por 1 es el logaritmo neperiano de x. Partido x al cuadrado. Y ya no, yo no veo que ahí pueda simplificar nada más. Recordad que dentro de senos, cosenos, logaritmos neperianos no se puede simplificar, que nadie me haga pirula de simplifico esta x con esta x, que eso está muy mal, eso no se puede hacer. Dentro de un seno, de un coseno, de un logaritmo neperiano no se puede simplificar nada. Entonces lo voy a dejar como estaba. Muy bien, y esta realmente, como la división que tengo es partido un número, no voy a utilizar la fórmula de la división, lo que voy a hacer es que un número que divide se quede igual. Entonces aquí el partido 2 se queda igual el partido 2. Y ahora lo que voy a hacer es derivarlo de arriba y ya está. Derivada de e elevado a x es ella misma. Más derivada de e elevado a menos x, pues e elevado a algo es ella misma. Pero ahora, como dentro no tengo x, sino que tengo otra cosa, en este caso menos x, tengo que aplicar la regla de la cadena y multiplicar por la derivada de ese menos x. Y la derivada de menos x es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda e de x menos e elevado a e menos x partido 2. Aprovecho para contaros una curiosidad. Esta función que pone aquí se conoce como el seno hiperbólico de x. Esta función se conoce como el seno hiperbólico de x. Normalmente se escribe seno hiperbólico de x y es esta de aquí. Y el resultado de la derivada se conoce como el coseno hiperbólico de x, que es esta de aquí. Y la peculiaridad que tienen es que cumplen las mismas normas, entre comillas, que las trigonométricas. Por eso se llama seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Si derivas el seno te da el coseno, y si derivas el coseno no es que te dé el menos seno, sino que te da el seno, sin cambiar de signo. Entonces, por eso son especialitas, ¿vale? Porque son como funciones, se portan como si fueran las funciones de trigonométricas, pero no tienen nada que ver con trigonometría. Muy bien, esta la voy a derivar de dos maneras. Primero la voy a derivar utilizando la fórmula de la división, ¿vale? Para que veáis. Y aquí utilizo la fórmula de la división y es derivada del de arriba. Como el de arriba, como el numerador es 1, la derivada es un 0, porque es un número. 0 por la derivada del de abajo sin derivar, perdón, menos el numerador tal cual por la derivada del de abajo, que es 2x más 0. Partido el de abajo al cuadrado. Y ahora
voy a limpiar y aquí lo que me queda es 0 por lo que sea es 0, me queda menos 1 por 2x, que es menos 2x, partido x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Vale? Utilizando la fórmula de la división es esto de aquí. Pero os he dicho, voy a hacerlo de dos maneras. La otra manera es esto, lo voy a escribir en forma de potencia, haciendo x al cuadrado más 1 elevado a menos 1. Y voy a utilizar la regla de la cadena. Entonces, si esto lo derivo como potencia, es menos 1 por x al cuadrado más 1 y le resto un grado al exponente, estoy aplicando la fórmula de la potencia. Y ahora, aplicando la regla de la cadena, tengo que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro, que es 2x más 0. Y ahora apaño y me queda menos 1 por esto, que pasa a ser potencia de exponente positivo, lo paso a forma de fracción, y aquí me queda 2x, y añadiendo unos y operando, me queda menos 2x partido x al cuadrado más 1 al cuadrado. Como podéis ver, es lo que me ha dado con la fórmula de la división. ¿Vale? Las dos maneras son total y absolutamente correctas. Vamos a hacer la otra, que esta sí que no queda más remedio que utilizar la fórmula de la división. Es derivada del numerador por el denominador sin tocar menos el numerador tal cual por la derivada del denominador, que es 1. Aquí, una vez vayáis cogiendo maña, no hace falta que pongáis 1 más 0, ponéis 1 y ya está. Y espérate que me equivoco, es x, perdón, que he pintado. Esto es x más 2 elevado al cuadrado, ¿vale? Por la fórmula de la división. Y aquí voy a limpiar un poquito, a ver qué me queda. Me queda 3x al cuadrado por x, 3x al cubo, más 6x al cuadrado, menos 1 por x al cubo, que es menos x al cubo, partido x más 2 al cuadrado, y esto me queda 2x al cuadrado más 6, no, al cuadrado no, perdón, al cubo, más 6x al cuadrado, partido x más 2, y esto no creo al cuadrado, y esto no creo que se pueda simplificar. Tendría que factorizar y simplificar, pero me parece que no se puede, con lo cual lo voy a dejar así. Las derivadas que presenta este ejercicio, tanto estas dos que tenéis aquí delante, tienen la pega de que, como son derivadas de polinomios, son fáciles de hacer. La derivada de la división nunca es sencilla, pero estas no son complicadas de hacer, pero conlleva luego mucha operación, ¿vale? Entonces vamos a ver qué queda. Lo peor que puede pasar es que al final necesitemos factorizar, pero eso la 20 creo que no va a pasar y la 21 ya veremos. Pero vamos a ver, vamos a hacer el trabajo primero y luego ya hablamos según lo que quede. Entonces, aplico y recordemos la fórmula, es si esta va a ser el numerador va a ser f, el denominador va a ser g, y la fórmula es derivada de f por g sin derivar, menos f sin derivar por derivada de g y lo que sea g al cuadrado. Entonces vamos a empezar. Derivada de la de arriba es 2x menos 1, la derivada es 2 por 1 menos 0, esto voy a dejar de hacerlo pronto porque me canso de hacer siempre tanto pasito, por la de abajo sin derivar, que es 3x más 2, y ahora menos, siempre acostumbraros a poner aquí entre paréntesis porque si no luego es un zapatiesto, nos olvidamos de cambiar los signos, entonces siempre poner, en este punto siempre poner paréntesis, ¿vale? Por costumbre. Menos el numerador sin derivar por la derivada del de abajo del denominador, que es 3 por 1 más 0. Esto yo os digo que en un futuro voy a poner 3 y punto pelota, no voy a ir haciendo tanto pasito. Y todo ello lo dividimos entre el denominador tal cual elevado al cuadrado. Recordad que el cuadrado de una suma no es cuadrado más cuadrado. Si quiero desarrollarlo tendré que aplicar la fórmula del cuadrado de la suma. Siempre os recomiendo que no lo hagáis, porque a la hora de operar lo mejor que nos puede pasar, lo que puede pasar es que tengamos que simplificar. Y entonces si la cosa hay que simplificarla, mejor que esto esté factorizado en forma de potencia, ¿vale? Sigo. Esto me queda 2 menos 0, que es 2, 2 por este paréntesis, y lo que voy a hacer es que voy a quitar el paréntesis, ¿vale? O sea, en realidad lo que me queda es 2 por este paréntesis menos, y aquí me queda 2x por este otro paréntesis, por 3, perdón, me he equivocado. Borro, sorry. Me queda 2x menos 1
y el segundo paréntesis, 3 por 1 más 0 es 3, ¿vale? En realidad, a partir de ahora que sepáis que en los siguientes ejercicios este paso no lo voy a hacer, voy a hacer directamente este, ¿vale? Para ahorrarme faena. Entonces, ahora quito paréntesis, el primer paréntesis 2 por 3x y 2 por 2, y el segundo paréntesis, cuidadín, porque tengo que quitarlo, 3 por cada cosa, y luego acordarme de que aquí hay un menos y le tengo que cambiar el signo, ¿vale? De hecho, es como si cogiera este 3, lo pasara adelante y tuviera menos 3 por esto. Y me queda menos 3 por 2x menos 6x, menos 3 por menos 1 más 3. Y esto dividido entre 3x más 2 al cuadrado. Y ahora operando, este 6x menos 6x se va a ir y me va a quedar muy bonito, me va a quedar 7 partido 3x más 2 al cuadrado. Y como lo de arriba es un número, pues aquí no puedo factorizar ni simplificar nada, con lo cual soy muy feliz. Vamos a aplicar lo mismo para hacer la segunda. Entonces hago derivada del numerador, 2x, yo os he dicho que no me iba a entrar en detalles más, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar. Como solamente es un término, no voy a poner paréntesis, me parece un poco tonto hacer esto, entonces no lo voy a hacer, no lo voy a poner. Digo, no lo voy a hacer y lo hago, pero no lo voy a dejar. Por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador es 2x más 0 o menos 0, que ya no lo voy a poner y ni así me ahorro poner el paréntesis y todo. Y todo ello dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Y ahora quito paréntesis, 2 por x al cuadrado es 2x al cubo, menos 2 por x, ahí solo tengo un término que es menos 2x al cubo, partido x al cuadrado menos 1 al cuadrado, y aquí igual que antes, 2x al cubo menos 2x al cubo se va a ir y me va a quedar 2x negativas partido x al cuadrado menos 1, todo ello al cuadrado, ¿vale? Notas, ni se os ocurra, amiguitos, porque os conozco, ni se os ocurra decir esto, decir que es x a la cuarta menos 1, porque elevo al cuadrado. Esto es una mentira gorda. Si queréis desarrollar y queréis quitar este elevado a 2, tenéis que aplicar la fórmula del cuadrado de la resta. Cuadrado del primero, menos 2 por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Eso primero. Y luego no es útil, porque aquí lo que nos podía haber pasado es que nos quedara, por ejemplo, algo que pudiéramos simplificar. Entonces, para simplificar es mejor que la cosa esté elevada en forma de potencia, ¿de acuerdo? Como mucho, se factoriza. Pero yo tampoco perdería mucho el tiempo, porque lo más habitual es que no podáis factorizar nada. Entonces tampoco merece la pena que perdáis un mogollón de tiempo. Hay veces que es muy obvio, pero si no es obvio, yo casi que no lo haría. Muy bien, esta es de las más horribles de las derivadas más horribles que podéis encontrar, que son divisiones que tienen por en medio raíces. Esto es lo peor, en serio, creedme, es el asquete. Entonces, para solucionar los cálculos, porque el problema que tiene es que los cálculos son súper complicados, hay un truquillo que os voy a contar. Pero primero, para que veáis dónde está el problema, vamos a empezar aplicando la fórmula de la división. Entonces, derivada de esta preciosa fracción es derivada del numerador, y en el numerador tengo raíz de x. Recordad que la derivada de raíz de x era 1 partido 2 por la raíz de x. Entonces tengo derivada del de arriba, derivada del numerador, 1 partido 2 de la raíz de x, por el de abajo, todo, sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del de abajo, que es 1 de la x y 0 del 2, es decir, 1, partido el denominador, al cuadrado, ¿vale? Queda esta parte. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí me queda fracción de una fracción, ¿vale? Me queda fracción dentro de una fracción, ¿vale? Y esto de operar es cojonudo, porque primero tengo que igualar denominador aquí arriba para que me quede solamente una fracción dentro de otra, y luego aplicar lo de los cuernos, lo del producto de extremos, producto de medios. Entonces, cuando tengo una situación que me da esto, yo lo que hago es que empleo un truco sucio, que es escribir este partido esto, lo saco fuera como si fuera otra fracción. Es decir, lo que hago aquí es que separo, por una parte, el 1 partido el denominador grande, el que afecta a todo,
¿vale? Y lo otro lo dejo como en forma de fracción poniendo un partido 1. Y este partido 1 lo que voy a hacer es que lo voy a quitar, ¿vale? Lo que hago es este truco. Perdón. Siempre los paréntesis, mirad, me la piché un lío aquí. Lo que hago es que aplico este truco. ¿Qué es lo que pasa? Que este partido 1 lo quito, que no me sirve de nada. Es decir, que lo que me queda en realidad al final es... Sorry, que sé que estoy borrando y tal. Y esto no es muy divertido. Vale, pues lo que me queda es esto por el numerador. Y el numerador ya tiene su fracción, su propia fracción, y es lo que nos vamos a divertir. ¿Vale? Lo que me queda es esto. ¿Qué es lo que gano? Que ahora esta parte de aquí de dentro del paréntesis la puedo operar, y aquí sí que para hacer esta operación, como tengo esta fracción, voy a tener que igualar denominador y toda la mandanga, y lo que me dé lo multiplico por esta. Pero esta de momento la voy a dejar aquí apartada y no me va a molestar para nada, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, voy a empezar y digo, esta fracción no me molesta en absoluto, y ahora lo que hago es primero las multiplicaciones. Aquí voy a poner un 1 y esto es una multiplicación de fracciones y me queda x más 2 partido 2 raíz de x. Menos raíz de x por 1 es raíz de x. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer esta resta de fracciones, entonces le voy a poner aquí un 1 y voy a igualar denominador dentro del paréntesis. Ya os digo que de momento el 1 partido x más 2 al cuadrado que tengo aquí, de momento lo ignoro. Hasta que no haga lo de dentro del paréntesis, esto lo ignoro. Entonces aquí primero igualo denominadores, el mínimo común múltiplo es 2 raíz de x. En x más 2 no le añado nada porque no he añadido nada. Como aquí tenía 2 por raíz de x y tengo lo mismo, pues lo de abajo se queda igual, lo de arriba también se queda igual, ¿vale? Pero aquí paso de tener 1 a 2 por raíz de x. Eso quiere decir que a lo que ya tenía le voy a añadir lo que he añadido, que es todo esto. Entonces me queda la raíz de x que ya tenía y ahora le añado 2 por raíz de x, ¿vale? Voy a que esto se me junte un poquito, vale. Y ahora ya tengo el mismo denominador, voy a operar un poquito. No sé si me va a caber, pero bueno, si no me cabe, no me cabe. Entonces me queda, voy a juntar las dos fracciones y me queda x más 2 por esta parte menos, y ahora fijaos, raíz de x por raíz de x es raíz de x al cuadrado, que es en principio x. Por 2, pues pondré 2x, ¿vale? Partido, y ahora ya no me va a caber la 23, pero bueno, borraré. Y ahora voy a arreglar este numerador porque esta x la puedo juntar con este menos 2x y me queda, voy a ponerlo por grado, me queda 1 partido de x más 2 al cuadrado por menos x más 2 partido 2 raíz de x. Y ahora multiplico fracciones y me queda menos x más 2 partido. Normalmente cuando tengo una potencia al cuadrado, para que se vea claro, lo dejo aquí separado. Y ahora tendría que mirar si se puede simplificar algo. En este caso no, porque este menos x hace que esto no sea lo mismo que esto. Si aquí hubiera tenido más x más 2, podría tachar un x más 2 de aquí con uno de aquí. Pero como es menos x, ya no es lo mismo, ya no puedo simplificar nada. Lo dejaría así. ¿Vale? Estas son las que peores cálculos tienen. Yo normalmente hago esto, Normalmente lo que hago es que este denominador lo saco fuera como si fuera otra fracción, porque así puedo operar con lo de arriba sin armarme la pecho un lío. Si no lo sacáis fuera, es hacer lo mismo que he hecho aquí, pero todo este paréntesis tendría dividiendo el x más 2 al cuadrado. Y entonces sería ir arrastrándolo, pero me queda fracción de una fracción y es como muy horrible, ¿vale? Yo prefiero este truquillo. Pero bueno, vosotros haced lo que queráis. Luego en clase haré algún ejemplo de esto más bien marcado. Voy a hacer la de abajo. La de abajo no es una división, es una multiplicación. Entonces utilizo la fórmula de la multiplicación, que es derivada del primero, que es 2x menos 0, es decir, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es 1 partido 2 raíz de x. Y ahora voy a hacer las mismas operaciones prácticamente que he hecho antes arriba en el denominador, porque si veis es muy parecido, la única cosa es que aquí
la fracción está delante y aquí está al final, pero el proceso es análogo. Entonces, primero voy a multiplicar esto, aquí me queda 2x por raíz de x, aquí no puedo hacer nada. Podría meter factores dentro de la raíz y tal, pero no voy a hacerlo. Normalmente no hace falta. Y aquí me quedaría más x al cuadrado por 1, le añado aquí un 1, y 2 raíz de x. Y ahora lo que voy a hacer es igualar denominadores igual que antes. Tengo, aquí es como si tuviera un 1, el mínimo común múltiplo es 2 raíz de x. En la primera, como he pasado de tener un 1 a 2 raíz de x, tengo que añadir 2 raíz de x, así que tengo lo que ya tenía, 2x por raíz de x, y ahora le añado 2 por raíz de x. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a juntar x por raíz de x por raíz de x, es raíz de x al cuadrado, que es x, y lo voy a juntar con la otra, ¿vale? Pero eso en el siguiente paso. Y en la otra fracción, como ya tenía el mismo denominador, pues el numerador no varía. Me queda x al cuadrado menos 1. Y así me queda, en la primera fracción, 2 por 2, 4, raíz de x por raíz de x, x al cuadrado, que la voy a juntar con la otra x y me queda x al cuadrado. Voy a juntar todas las fracciones en una y me queda esto de aquí, y ahora operando 5x al cuadrado menos 1, partido 2 raíz de x. Creo que he hecho demasiado rápido, estoy seguro que alguien se me ha perdido aquí, ¿vale? Entonces lo que voy a recordar es que esto, lo que estoy haciendo es 2 por x por raíz de x por el otro 2 por la otra raíz de x, y lo que me queda es 4 por x por la raíz de x al cuadrado, que se va, y me queda 4 por x, 4x al cuadrado, ¿vale? Muy bien, estos tres ejercicios es sencillamente para que os miréis las fórmulas del arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente. Estas fórmulas realmente para derivar no se suelen utilizar casi nada, porque las fórmulas del arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente no suelen salir mucho, pero se utilizan mucho para integrar, que es el proceso contrario. Entonces, como para integrar las vamos a necesitar, pues os la vais aprendiendo ya y así ya os la sabéis. Entonces, aquí, este es muy fácil. Tengo 3 por arcoseno de x. Pues número que multiplica se queda igual. Y ahora tengo que derivar arcoseno de x. El arcoseno de x, si no recuerdo yo mal, que esta es de las que yo me suelo equivocar, es 1 partido de la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿vale? Y punto. Como no tiene nada dentro, no tengo que aplicar regla de la cadena, como no estoy multiplicando ni dividiendo nada, esta ya está. La única cosa que voy a hacer es que voy a poner un 1 aquí, y para que me quede más bonito voy a subir el 3 arriba, ¿vale? Para que me quede más sexy. La segunda voy a aplicar lo mismo. Primero tengo una suma de funciones, pues voy a derivar primero esta y luego ya derivaré esta. Entonces me quedará igual que antes, 2 por lo que sea, 2 por se queda igual, es un número que multiplica, se queda igual. Arcoseno, pues es la misma que la del seno, pero con un menos 1 arriba. Y he acabado con el primer sumando y ahora voy a derivar la segunda. La segunda, la derivada de e elevado a x, es e elevado a x, la derivada de e elevado a x es ella misma. Y ahora, igual que antes, lo que voy a hacer es que esto lo voy a agrupar y voy a poner menos 2 partido la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿vale? Más e elevado a x. ¿Podéis hacer algo? ¿Podéis igualar denominadores y sumar? Como poder, podéis. Yo ya sabéis que, como aquí en el enunciado me lo han presentado separado, pues yo también lo presento separado. Aquí igualar denominador queda un carro horrible. Yo no lo haría. Pero bueno, para gustos, colores. Y por último, f' de x, como es 5 por, el 5 por se queda igual, y la arcotangente de x es 1 partido 1 más x al cuadrado, sin la raíz y con la suma, creo recordar. Esta es una de las que más me equivoco, porque nunca sé si es suma o resta. Me lío con estas y nunca sé lo que es, pero creo que es 1 más x al cuadrado. Que de hecho se puede poner x al cuadrado más 1, pero yo suelo poner así para que te acuerdes de todas juntas, ¿vale? Pero yo qué sé. Entonces esto ya no tiene más y la única cosa que voy a hacer es juntar esto. Y ya está. Si no me he equivocado yo con las fórmulas, que hacerlas de cabeza... Yo os digo que yo con estas tres fórmulas siempre me lío. Como entre que se usan poco y que son iguales, pero siempre tienen una pequeña diferencia, y ya os digo que me armo un poco la pichulío. Así que comprobarlo con el libro, que no me haya equivocado, ¿vale? Muy bien, y vamos a hacer esta que no os engañe. La podríais hacer, esta como tiene una división, la podríais utilizar utilizando la fórmula de la derivada de la división. Pero esto es súper largo de derivar, tengo aquí cosas enganchadas, tengo una multiplicación, tengo una suma. Entonces,
voy a utilizar la otra norma. Tengo lo que divide es un número, ¿verdad? Pues número que divide se queda igual y derivo lo de arriba. Y es mucho más sencillo hacerlo así. Entonces lo que voy a hacer es, derivada de esta función, pues el 2 que divide, como es un número que divide, se queda igual. Y ahora voy a derivar lo de arriba. Cuidadín, porque lo de arriba tengo una resta, entonces tengo que derivar esto y luego tengo que derivar esto. Pero como esto es una multiplicación, aquí tengo que aplicar la fórmula de la derivada de la multiplicación. Entonces, derivada del x por e elevado a x, pues es derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, elevado a x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que la derivada del elevado a x es e elevado a x. Y eso es la derivada de esto de aquí. Como es una multiplicación entre x y elevado a x, derivo la multiplicación. Y ahora sigo, menos la derivada del logaritmo neperiano de x. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. Y aquí tengo fracción de una fracción, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí, a ver qué hago, sí. Lo que voy a hacer aquí es que voy a hacer el mismo truco que hago cuando hago divisiones con raíces. Lo que voy a hacer es que este partido 2 lo voy a sacar fuera en otra fracción y me queda 1/2 por todo lo que tengo en el numerador de la otra. Es 1 por e elevado a x, que es elevado a x, más x e elevado a x, menos 1 partido x. ¿Vale? Y así es mucho más fácil de operar. Entonces, para poder operar, lo que voy a hacer es que primero, dentro del paréntesis, le voy a poner denominador a todo para hacer esta suma y resta con fracciones. Entonces, el 1/2 está aquí de convidado de piedra de momento. Y aquí el mínimo como múltiplo es x. Entonces, como en la primera le estoy añadiendo x, se lo pongo. Como en la segunda le estoy añadiendo x, se lo pongo. Y como en la segunda no le añado nada, pues no le pongo nada. Y aquí me queda 1/2 por, y ya lo junto todo en una sola fracción, y me queda x por e elevado a x más x al cuadrado por e elevado a x menos 1. Y ya está. Yo aquí lo que haría sería multiplicar en plan rollo de fracciones, numerador por numerador, como es 1 por todo esto, y 2 por x, 2x. Entonces lo que voy a hacer es poner aquí 2x y aquí voy a poner x por e elevado a x más x al cuadrado por e elevado a x menos 1. Como mucho, y de manera muy opcional, quien quiera podría sacar factor común de e elevado a x arriba y le quedaría esto. Fijaos que del último término no se puede sacar factor común porque no hay. Quien quiera le podría quedar esto, ¿vale? Pero esta manera y esta manera son muy equivalentes, no sabría decirte cuál. De hecho, me parece más sencilla esta. Me parece más fácil de derivar esta, que es un poco la regla común. La regla común para decidir cuál de dos expresiones es más correcta, lo que tienes que preguntar es, ¿cuál te sería más fácil de derivar a continuación? Si tuviera que hacer la derivada de esto, ¿sería más fácil hacer la derivada de esto o sería más fácil hacer la derivada de esto? Pues la respuesta de qué es lo más fácil es qué es lo más correcto. A mí me parece más fácil esta, incluso. Muy bien, y vamos a hacer la última, ¿vale? La última es muy parecida, no tiene la división, pero hay que ir con cuidado. Primero, tengo una resta de dos cosas. Entonces es derivada de esto menos derivada de esto. Pero aquí esta derivada es un producto, es una multiplicación. Por lo tanto, para derivar este término de aquí, tengo que utilizar la fórmula de la multiplicación. Y la fórmula de la multiplicación, vamos allá, en negro. Entonces, aquí me queda, primero voy a derivar 3 elevado a x por seno de x. Pues eso es derivada del primero, que es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3, por la segunda cosa que multiplico sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda cosa que multiplico, que es el coseno de x. La derivada del seno es el coseno. Y ahora, esto era la derivada del primer término. Y ahora sigo, menos, y ahora voy a hacer la derivada del logaritmo en base 2 de x, que es 1 partido x por 1 partido logaritmo neperiano de 2. Y esto puedo limpiar, aquí me queda, voy a escribirlo como lo suelo escribir, que es primero los números, luego las exponenciales y luego las trigonométricas, para que se note lo que está separado, ¿vale? Más 3 elevado a x por el coseno de x, y estas fracciones me quedará 1 por 1, 1, y x por el logaritmo neperiano de 2,
¿vale? Para que se vea bien lo voy a poner así. Esto lo voy a poner un paréntesis para que nadie se piense que puede multiplicar ese 3 por elevado a x. Y aquí, si queréis, podéis igualar denominador y operar. Yo lo considero una matada. Me va a quedar súper largo. Fíjate que aquí ya tenemos 3 factores, me van a quedar 2 factores más. Me parece súper largo. Yo lo dejaría así.